¿Hay alguien allá para conectar? Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Se escucha bien atrás con el micrófono? Sí, perfecto. Muchísimas gracias por atender la invitación del Colegio Médico a este foro sobre autonomía y regulación. Mi nombre es Juan Carlos Villar. Yo soy un colegiado más y quiso la oportunidad la presidenta que ayudara hoy aquí en ese papel. Entonces, quiero presentarles este programa que está en la diapositiva. Tenemos entonces a estas personas para intervenir. La doctora Clemencia Mayor y el doctor Roberto Vaquero van a abrir el foro y vamos a tener unas intervenciones para hablar sobre autonomía médica de fondo y presentar una encuesta que se va a hacer de autonomía médica, y vamos a tener también un foro y también una presentación de CTO, la compañía patrocinadora, a tener ese programa. Entonces yo voy a llamar primero a la doctora Clemencia Mayor, presidenta del médico para sus palabras de apertura. No la veo. Doctora Clemencia, sírvase por favor. Abrir nuestro evento. No venía preparada. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por la asistencia a este lanzamiento de nuestra encuesta de autonomía médica. Es una invitación del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, Alianza Médica Sindical, Observamed, Colegio Médico Colombiano. A nombre de la Junta Directiva del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, de la Federación Médica Colombiana, les doy un saludo y una bienvenida a todos los colegiados presentes en este registro, a los médicos de otras organizaciones que nos acompañan, un especial saludo, y a los invitados que por vía virtual siguen el evento en este momento. Un saludo especial a nuestros aliados, quienes apoyan la gestión independiente de la organización, la Cooperativa Multiactiva de Profesionales SOMEC, el Grupo Médico Jurídico y el Grupo CTO Colombia, en cabeza de la doctora Luz Marina Ojeda, quien hoy hace posible este evento. Doctora Luz Marina, muchas gracias. Que trata de un tema de la mayor importancia para los médicos en Colombia. Doctora Luz Marina, un agradecimiento especial. Su compromiso con la educación médica y el respaldo a nuestro colegio a través de la alianza suscrita son invaluables. Un agradecimiento a nombre de todos los colegiados. De forma especial quiero agradecer a Observamed, doctora Andia, el respaldo de esa organización y su compromiso constante con el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá hacen la diferencia. A todos los que he nombrado, muchas gracias. Un saludo especial, doctor Roberto Vaquero, presidente del Colegio Médico Colombiano, quien de manera desinteresada y en cumplimiento de sus objetivos ha puesto en esta ocasión al servicio de nuestro colegio su capacidad tecnológica y demás recursos para hacer posible la realización de esta iniciativa que hoy nos convoca, cuál es la de profundizar y evaluar el estado real en Colombia de la autonomía médica como pilar fundamental en el ejercicio profesional de los médicos. El 18 de diciembre pasado se cumplieron 25 años de la expedición de la Ley 100 en Colombia, ley a través de la cual se incrementó de manera muy importante la población carnetizada al sistema de salud. El Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá ha participado y promovido este año
con diferentes organizaciones la realización de evaluaciones sobre el sistema de salud, particularmente en Bogotá, durante este periodo de tiempo. Y lo ha definido como una evaluación en 4 líneas que quiero enunciar. Primero, la evaluación del derecho a la salud desde el punto de vista de los pacientes y los ciudadanos. Segundo, los resultados en salud, especialmente lo que tiene que ver con indicadores de salud pública, determinantes sociales de la salud y estrategias de atención primaria. Tercero, condiciones de trabajo y ejercicio de la profesión médica, donde se enmarca este tema que hoy nos convoca, que es el de la autonomía médica. Y cuarto, resultados y retos en lo financiero, con un capítulo muy fuerte y muy importante, en donde tiene cabida el tema de medicamentos y hoy la llamada ley de punto final. Es así como participamos recientemente en un foro con organizaciones de pacientes en la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Navarro, que hoy nos acompaña, ese me hizo el doctor Navarro. Un agradecimiento, doctor Navarro, la Universidad Nacional, estando usted en cabeza de la Facultad de Medicina, nos ha brindado todo el apoyo y el aporte para llevar a cabo este tema. En ese foro, el tópico fue el derecho a la salud visto desde los pacientes y organizaciones de pacientes. Específicamente, nosotros como colegio llevamos la evidencia de las múltiples barreras de acceso que aún e inaceptablemente sufren los residentes en la ciudad de Bogotá. Dentro del evento, la evaluación de los resultados en salud pública en la ciudad, a pesar de ser ellos uno de los mejores resultados del país, es modesto, por decirlo menos, en una ciudad que cuenta con más de la tercera parte de las EPS y de las IPS dentro de su territorio, lo cual debe ser causa de profundización en el análisis. Los preocupantes resultados en materia de mortalidad evitable, crecientes cifras en patologías prevenibles como tuberculosis, VIH, sífilis congénita y otras, mediante estrategias de atención primaria, promoción y prevención, deberían estar en disminución y son temas que también deben ser abordados. Comparar a Bogotá en términos de indicadores con Guainía o Bichada no es de ninguna forma adecuado, y cuando se hace comparativo con ciudades con características similares a Bogotá en la región de las Américas, no salimos bien librados. En el tema financiero, hoy, con una anunciada ley de punto final, el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá se encuentra cotejando cifras y mirando cuál es el real impacto que con esta medida se propone. En principio, la entrega de recursos a las EPS de aquello que se encuentra no financiado o que no hace parte del PBS, no asegura ni el llamado flujo de recursos a las IPS ni a los médicos, trabajadores y proveedores como se ha anunciado. Y por otra parte, no toca ese acuerdo el núcleo central de la problemática del no pago oportuno de las EPS, de aquello que sí está incluido dentro de la UPC y que se paga por anticipado a cada una de las entidades llamadas EPS. Los criterios escogidos para priorizar el pago de estos recursos son otro interrogante que debemos despejar. Dentro de la cuarta línea que venimos profundizando el cumplimiento de nuestra misión esencial, está el seguimiento a las condiciones en las cuales se ejerce la profesión médica en Colombia. El tema laboral, cada vez más deteriorado en el país para los médicos generales y especialistas, es un tema crítico y ha sido motivo de trabajo permanente. Sobre el tema, el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá ha establecido un trabajo conjunto y en alianza con los sindicatos médicos, de manera que unamos esfuerzos y estudio y forjemos una causa común entre nuestros afiliados a las diferentes organizaciones en esta materia. Hoy nos acompañan los presidentes de CIMO-DC, la doctora Adriana Mota, presidente de UBOVIC, de Unicirupet, el doctor Germán Mogollón, SABOC, Asmedas Cundinamarca, el doctor Jaime Cuervo y dirigentes de CICOLPEC, el doctor Nicolás Ramos.
con quienes tenemos un trabajo coordinado, una página web conjunta y quienes hemos cedido un espacio en nuestro boletín Salud al Día para tratar el tema laboral que merece mucha de nuestra atención. Hoy afrontamos recientes cambios arbitrarios en la red pública hospitalaria en Bogotá que se están llevando a cabo y que tienen que ver con la disminución de los honorarios médicos en 2 de las 4 subredes prestadoras de servicios de salud de manera ilegal. A todos los dirigentes y afiliados a los sindicatos de la Alianza Médica Sindical, gracias por el apoyo, seguiremos trabajando. En nuestro caso, con propuestas concretas a los candidatos a la próxima alcaldía de Bogotá. En esta línea de profundización y trabajo, el tema de la autonomía médica toma especial relevancia. Las tensiones en un sistema de salud en donde prima la actividad médica institucional con reglamentaciones y presión permanente por la productividad, en donde, como hemos visto, prima como objetivo el resultado económico más que el resultado en salud, inevitablemente se puede ver afectada la autonomía médica. No tengo que explicar aquí, y será motivo de esta reunión, las múltiples formas en las cuales hoy se puede constreñir, y de hecho ocurre, la autonomía médica. Sin embargo, la profundización en el estudio de ese tema es indispensable si queremos tener datos y evidencia que nos permita proponer y avanzar en el tema de autorregulación desde las organizaciones médicas, así como de la exigencia de respeto de la autonomía médica como pilar fundamental para el ejercicio ético de la medicina, con base en las necesidades y bienestar del paciente sobre todas las cosas. Entiende el colegio que es un tema sensible, pero no se puede especular. Sacar a medios de comunicación un listado del llamado top 10 de medicamentos formulados por los médicos que no hacen parte del PBS, como ocurrió hace 2 días, sin analizar la pertinencia, los diagnósticos, los cambios epidemiológicos, el envejecimiento de la población, etcétera, etcétera, es ya en sí mismo un constreñimiento a la autonomía médica, que busca recortar gastos dentro del sistema de salud mediante la estrategia de lanzar un manto de duda hacia la autonomía médica sin ninguna evidencia cierta. Por lo menos no la conocemos, no nos la mostramos. Hoy mismo hemos recibido la información de médicos de la red pública hospitalaria en Bogotá sobre las restricciones recientemente impuestas a médicos generales para solicitar exámenes de laboratorio, T4, IgG e IgM para toxoplasma, PSA, entre otros. Por este y otros motivos, el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá lanza hoy la encuesta sobre autonomía médica que consideramos un insumo indispensable para realizar los análisis y las propuestas correspondientes, donde por supuesto la autorregulación debe ser el tema a incorporar. Es así que me complace presentar hoy a ustedes la encuesta que realizaremos sobre el tema a partir de los días siguientes. Esperamos que todos participen y difundan ampliamente. Un especial agradecimiento al doctor Germán Redondo, gestor principal de este tema, y quien además lidera en nuestro colegio el Observatorio Legislativo en Salud, el cual pueden consultar en nuestra página web www.colegiomédicodecundinamarca.com. Allí encontrarán todos los conceptos que desde el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá se hacen de la totalidad de los proyectos de ley que hacen curso en el Congreso de la República y que son expuestos y radicados por nosotros a las respectivas comisiones de Senado y Cámara. Los resultados de la encuesta serán publicados en nuestro boletín Salud al Día, boletín que viene circulando de forma mensual desde el mes de mayo, con un nivel de profundización importante en los temas de interés para los médicos en Colombia. Agradezco a nombre de la Junta Directiva y colegiados el trabajo que el doctor Leonardo García, secretario general de la Junta Directiva, ha hecho liderando la puesta en escena de cada boletín, así como a todos
quienes vienen enviándonos material, muchos de ellos aquí presentes, para publicación. No quiero dejar de mencionar que todo el trabajo anunciado en estas líneas ha sido posible gracias a las entidades como SOMEC, Grupo Médico Jurídico, aquí está el señor Guillermo que los va a atender al final en la mesa que tenemos al lado, CTO Colombia, la doctora Luz Marina, y Observamed. Hacemos grandes esfuerzos para mantener la independencia libre de conflictos de interés que nos impidan fortalecer al gremio médico y ejercer con plena legitimidad nuestra labor organizacional. Por último, invitarlos a pertenecer al Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, acercarse a nuestra nueva sede, carrera 19A número 8414, ya no estamos en la séptima con 82, estamos unas cuadras abajo aquí por la calle 85, mucho por trabajar y construir para los médicos y por los médicos. Contamos con ustedes, bienvenidos, muchas gracias. Mil gracias por la invitación. Esto es una de las demostraciones que dos entidades geniales que no pueden trabajar juntas sin ningún problema. Y eso fue lo que trabajamos, y por eso cuando el Colegio Médico de Cundinamarca se acercó al Colegio Médico a ver cómo podíamos hacer para salir de este trabajo, claro que les abrimos las puertas porque eso es nuestro interés, el que todos estemos trabajando para el mismo lado. Quiero hacer una pequeña presentación de algunos datos, y es que la autonomía médica es algo que siempre tenemos que defender en el ejercicio de nuestra profesión. Eso es tal vez el baluarte más importante de todo acto médico, en el cual el médico pueda decidir qué es lo que se le debe hacer y se le puede hacer a su paciente. Eso lo logramos ponerlo en una ley estatutaria, pero lamentablemente eso está siendo letra muerta, como muchas de las leyes que nosotros logramos sacar adelante. Otro trabajo que hizo el Colegio Médico que coordinamos fue el tema de las competencias profesionales de los médicos generales, y fue un tema muy importante en el cual se logró establecer qué era lo que ese médico debería poder hacer y ejercer, y que lo debería dejar hacer eso. Cuando nosotros no nos contentamos solo con lo que los médicos generales decían que podían hacer, nos fuimos y obtuvimos la colaboración. Aquí está, de nuevo, le doy las gracias al doctor Ramos, porque la Sociedad de Pediatría nos dijo y nos colaboró qué era lo que ese médico general podía hacer según la Sociedad de Pediatría, sobre la Sociedad de Cirugía, el mismo Medicina Interna, Ginecobstetricia y otras tres sociedades nos dijeron qué es lo que ese médico general puede hacer, y la realidad es que puede hacer mucho, solo que en este sistema está totalmente coartado. Por eso el interés también del colegio en defender esto de la autonomía, y el interés que lamentablemente solo hay un antecedente de un estudio que hizo hace muchos años la Defensoría del Pueblo, y que fue muy consciente de todos los problemas que están de verdad teniendo los profesionales para poder ejercer. Quiero presentar unas cortas diapositivas basándonos en el estudio que hicimos sobre la parte laboral de los profesionales de la salud. Y esta es una pregunta que era la 13, y es: ¿alguna vez su situación laboral se ha visto afectada por alguna, según profesión? El médico rural, el 52% había visto su situación laboral afectada. Médico general llega al 80% de los más de 8.000 profesionales que nos contestaron. Médico especialista, un 81%, y las otras profesionales de la salud llegan hasta el 75%. Eso es lo que nos demuestra es cómo se está coartando al ejercicio de la profesión. Si pasamos a otra pregunta que tuvimos ahí, la 14, ¿por qué se ha visto alterada su situación laboral? Vemos que las condiciones del trabajo, casi el 50% a todos les habían cambiado las condiciones de trabajo. Algo que no es lógico y que no hace que se respete de verdad un trabajo digno para los profesionales. Y estas son las cifras que más nos preocuparon. Construcción del ejercicio en los médicos rurales, casi un 30%. En los médicos generales, un 17%. En los médicos especialistas, un 15%. Pero aquí viene el otro, acoso laboral, un 13, 14, 9. O sea, si sumamos solo en los médicos rurales, vea que pasamos
casi 40%. Es algo absurdo que eso pase en el ejercicio libre de la profesión, en una profesión que se supone que es libre y que debemos defender. La siguiente, por favor. Y esta es la última que quiero presentarles. ¿Qué problemáticas vieron en el ejercicio de su profesión en cuanto a los salarios? No pago, casi el 15%. Retraso en el pago, llegan los médicos rurales hasta el 40%. Esto es algo absurdo como están avasallando los médicos rurales de nuestro país. En los médicos generales, un 27%, los especialistas, también un 27%, los otros profesionales, un 29%. No pago de prestaciones sociales, lo mínimo que un empleador debe hacer por su empleado. Vemos estas cifras que son de verdad preocupan y es la realidad que estamos teniendo en este momento. No pago de liquidación, no aumento de la hora de valor o salario anual, o el otro que es preocupante, total disminución en las condiciones laborales. Entonces, por eso vemos la importancia de hacer esta encuesta y la invitación de uno a la doctora Clemencia, el doctor Germán Redondo y todos los miembros del Colegio Médico del TEC de Dinamarca. Y valga la pena, quiero felicitar a los maestros que están cumpliendo 100 años, felicitaciones, de verdad. Es que ayúdenos a contestar esta encuesta. Esta encuesta es algo que de verdad nos da unos insumos muy valiosos para poder demostrarle al país y al gobierno cómo es la realidad del ejercicio profesional. Aquí cada rato nos dicen que hacen falta especialistas, que hacen falta médicos, que hay que abrirles las puertas a todo el mundo, cosa que nosotros con este estudio logramos demostrar que hay hasta desempleo entre los mismos profesionales. Entonces, la invitación es a que por favor todos la llenen, a que de verdad hagamos una encuesta muy fuerte para poder demostrarle al país cuál es la verdadera situación y de verdad defender una ley estatutaria que está haciendo de tan buena. Mil gracias. Muchísimas gracias, doctor Vaquero, por este abrebocas que nos está dando al tema de hoy. Bueno, pues tiempo de ciclismo en estos días. La doctora de la compañía CTO nos ha pedido un espacio para saludar el foro, por favor. La doctora Ojeda. Muchas gracias. Vamos a darle un espacio para que saludar al foro. Gracias, doctora Ojeda, de nuevo. Adelante. Bueno, tengan todos muy buenas noches. El Grupo CTO ha querido unirse a este evento tan importante, tan trascendental, dado a la profundidad del tema que estamos tratando. Foro, autonomía médica y autorregulación. Grupo CTO, estos son los tipos de eventos y actividades que siempre están de la mano con todas las organizaciones que están aquí presentes. Solamente yo quería decirles a ustedes que nosotros somos una herramienta importante para todos estos eventos, estas actividades que se hagan en beneficio de la salud. Grupo CTO, sus siglas son claras: consigue tu objetivo. Y hoy la pongo a disposición ese significado a todas estas organizaciones gremiales, sindicales, académicas que tenemos aquí presentes. Consigamos todos el objetivo. Un objetivo que el Colegio Médico de Cundinamarca, desde que fue creado y que precisamente estamos celebrando 100 años de fundación, y que es una institución que ha estado dirigido por un conjunto de médicos y especialmente directores como aquí presente el doctor Germán Fernández, que ha hecho una labor importantísima y que ahora sucede la doctora Clemencia con estos maravillosos actividades, con estos foros, con estas iniciativas. Y que hay algo muy importante: las organizaciones deben de tener su independencia, autonomía, pero deben de tener una unidad de un norte definido, claro,
y dar una lucha conjunta. Así se lograrán las metas y felizmente se lograrán estos proyectos. Yo solamente quería contarles a ustedes que el Grupo CTO es una entidad que tiene convenios y los convenios se cumplen, son para ir de la mano y ir caminando el día a día de éxitos, de angustias, que todas las organizaciones lógicamente traen en el ejercicio de las funciones. Aquí está siempre Grupo CTO, tenemos precisamente los mejores y las mejores intenciones, programas para que aquí, con todas las organizaciones que estén presentes, vamos de la mano, construyamos un país bien, especialmente en el tema de salud. Entonces, señores médicos y todas las demás personas aquí presentes, hago la ratificación, el compromiso desde España que Grupo CTO es una multinacional de orden internacional que prepara a los médicos para que accedan a sus distintas especialidades. Un saludo muy especial desde España de nuestra presidenta Pilar Díaz Aguilar, quien le ha dedicado a Colombia 14 años de preparación a sus médicos y que hoy podemos decir que también tenemos nuestros médicos colombianos brillantes e inteligentes ocupando a niveles internacionales posiciones en salud muy importantes. Así que una amiga más, una entidad que se une a la lucha, un aplauso. Voy a solicitar muy cariñosamente que una mujer como Clemencia, que es la primera mujer en estos momentos nombrada presidente, arranque con estas ideas tan buenas y que quiera la unidad de las organizaciones con unas metas en conjunto. Doctora, admiraciones. Yo me despido, visitaré a cada uno de las entidades más adelante para que nos digan en qué podemos apoyar, cómo nos podemos ayudar. Invito al doctor Carlos Enrique Gallego un minuto, que es el representante legal de nuestra compañía, invitado especial en este evento, y muchísimas gracias. Muy gentil y muy amables por su atención. Y Grupo CTO, consigue tu objetivo, vamos a conseguir los objetivos de todas y cada una de las actividades que podamos emprender incondicionalmente. Muchísimas gracias, una buena noche. Gracias, doctora Luz Marina Ojeda. Para CTO es un grande honor estar aquí en este foro de autonomía médica y autorregulación organizado por la presidenta de la Federación Médica, perdón, del Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca, la doctora Clemencia Mayorga. Solamente decirles que CTO es una organización de carácter internacional, como lo decía ya la doctora Luz Marina, que está buscando la forma de hacer patria desde España, con dos plataformas, una en Frankfurt y otra en Estados Unidos, para respaldar a todos los médicos egresados, recién egresados de las universidades, de las facultades de medicina, para hacer sus especialidades en el exterior, no con el ánimo de que tengamos fuga de cerebros, sino que sean médicos que vayan a hacer sus especialidades al exterior para regresar aquí a nuestro terruño a hacer patria. Ustedes todos los médicos que están hoy presentes en esta asamblea, ustedes son los que hacen patria aquí en Colombia. Ustedes son las personas llamadas a dirigir los destinos de nuestro país en los temas tan importantes como son la salud. Hay dos temas que no habría ninguna necesidad de fortalecer un país comprando armas, sino fortaleciendo a Colombia con salud y con educación. Muchísimas gracias.
De nuevo, muchas gracias a nuestro patrocinador esta noche, José Melo. Y sin más preámbulos, entonces vamos a entrar a la parte del fondo. Esta noche vamos a invitar al doctor Hernán Redondo, veterano, dirigente ideal, médico, estudioso de varios temas del marco jurídico de la profesión, del marco legal y en este caso de la autonomía. El doctor Redondo es el inspirador intelectual de la encuesta de autonomía médica que se está lanzando esta noche. Doctor Redondo, un placer. Adelante. Muy buenas noches, colegas, compañeros, compañeras, directivos de las diferentes instituciones médicas que hoy nos acompañan, y realmente es para nosotros muy grato tratar de elaborar esta encuesta de autonomía médica para saber realmente cuál es el escenario en materia de constreñimiento del acto médico en las diferentes instituciones empleadoras de los médicos. Siguiente. El principio de autonomía hace referencia a la libertad que tiene una persona para establecer sus normas personales de conducta, es decir, la facultad para gobernarse a sí mismo, basada en su propio sistema de valores y principios, y está íntimamente relacionado con el libre desarrollo de la personalidad consagrado en nuestra Carta. Siguiente. La medicina y la autonomía. Tradicionalmente, la medicina, mientras fue una profesión liberal, los médicos podían prescribir con absoluta autonomía. En esa época en que el médico tenía una buena dosis de paternalismo, pero que al médico se le creía sin discusión alguna. Ese escenario cambió no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, en la medida en que empezaron nuevas formas de administración y atención de la salud, la extensión y la consolidación de empresas privadas que administran los planes de salud, y en la relación médico-paciente apareció un tercero, que es el asegurador, con intereses no siempre concordantes con los intereses del acto médico. Siguiente. Y la autonomía entonces aplicada al acto médico para nosotros es la capacidad que tiene el médico de decidir que en el contexto de una relación médico-paciente, en la prescripción, en el ordenamiento de exámenes e interconsultas y toma de decisión para asumir conductas que más le convenga al paciente, con base en sus conocimientos, en su imperativo ético y en las condiciones de modo, tiempo y lugar de la lex artis, y eso sí, siempre previo el consentimiento informado del paciente. A propósito de eso, hoy en día los pacientes son cada vez más demandantes porque tienen acceso a Google y tienen acceso al conocimiento y se enteran de su enfermedad, y por eso, siguiente, muchas veces la participación activa del paciente en la relación terapéutica no convierte al médico en un mero servidor que obedece lo que el enfermo le imponga, mucho menos lo que le imponga el asegurador en lo que tiene que ver con la prescripción. El médico conserva en todo caso su propia capacidad de decisión y puede negarse a realizar acciones que considere inadecuadas, sea por razones médicas o por razones morales, como lo establece el artículo 6 de la Ley 23 del año 81, la objeción de conciencia. ¿Sí? Para la Corte Constitucional, la relación en relación con el ejercicio médico se considera que este se encuentra estructurado a partir de dos principios fundamentales: la capacidad técnica del médico, sus competencias, sus conocimientos, su capacidad para analizar, diagnosticar y remediar una enfermedad, y el consentimiento idóneo del paciente. El paciente bien informado
tome la decisión de participar o no en el procedimiento que se le plantea. Siguiente. ¿Existen factores que afectan la autonomía médica? Sí, desafortunadamente. Entre ellos, los conflictos de interés. El más conocido son los conflictos de interés con la industria farmacéutica, pero también hay conflictos de interés en el ejercicio privado y en el ejercicio público. También los hay cuando el médico se vuelve empresario y tiende a tener conflictos de interés. También hay conflictos de interés en las relaciones dominantes de actores del sistema, cuando hacen el control de gasto a ultranza, sacrificando el beneficio del paciente, los trámites administrativos, como son las benditas autorizaciones, el peor de todos los trámites administrativos, que en la práctica se constituye en una barrera de acceso que termina muchas veces en negación de servicios. Y también el modelo de incentivos inadecuados, que lo preguntaremos en la encuesta. Y fallas en la autorregulación profesional. Y a ese tema hoy nos vamos a referir. Siguiente. La Asociación Médica Mundial, en su declaración de la 39 Asamblea en España en octubre de 1987, ya planteó que el elemento principal de la autonomía profesional es la garantía que el médico pueda emitir con toda libertad su opinión profesional con respecto a la atención y tratamiento de sus pacientes. Para nosotros se quedó corto y ya veremos por qué. La Asociación Médica Mundial reafirma la importancia de la autonomía profesional como componente esencial de la atención médica de alta calidad y por consiguiente como un beneficio que se le debe al paciente y debe ser preservado. Es decir, la autonomía, según la Asociación Médica Mundial, la autonomía del médico es un imperativo ético que se le debe al paciente, es una garantía que se le debe al paciente. Siguiente. Igualmente, dice la Asociación Médica Mundial, que paralelamente al derecho de la autonomía profesional, la profesión médica, todos nosotros, tiene una responsabilidad permanente de autorregulación y no obstante la existencia de otros reglamentos aplicables a los médicos, la profesión médica debe tomar a su cargo la tarea de regular la conducta y actividades profesionales del médico. Es decir, esta es una tarea indelegable de las instituciones médicas. No es el Estado quien nos autorregula, somos nosotros mismos quienes debemos autorregularnos. Siguiente. ¿Qué dice? ¿Cuál es nuestro marco legal respecto a eso? La Ley 1164 de 2007, la Ley del Talento Humano en Salud. En el artículo 26 se refiere al acto propio de los profesionales de la salud en los siguientes términos. El acto propio de los profesionales de la salud, entendido como el conjunto de acciones orientadas a la atención integral del usuario, aplicadas por el profesional autorizado legalmente para ejercerlas dentro del perfil que le otorga el respectivo título. El acto profesional se caracteriza por la autonomía profesional y la relación entre el profesional de la salud y el usuario, el paciente. Es decir, eso quedó ya establecido en la Ley de Talento Humano. Siguiente. Y la Ley 1438, tomando la definición de la Asociación Médica Mundial, la repitió prácticamente en el artículo 105 cuando define la autonomía profesional. Entiéndase por autonomía de los profesionales de la salud la garantía de que el profesional de la salud pueda emitir con toda libertad su opinión profesional. Para las instituciones médicas, en particular para la Federación Médica Colombiana, esta definición tomada de la Asociación Médica Mundial se quedaba corta, porque no es solamente emitir un concepto. Por eso, cuando la Gran Junta Médica Nacional, constituida por las instituciones médicas de carácter nacional, encabezada por la Academia Nacional de Medicina,
presentó el proyecto de ley que dio origen a la ley estatutaria en salud. En el artículo 17 siguiente hicimos esa corrección. Y el artículo 17 sí quedó como tenía que quedar. Y dice muy claro, se garantiza la autonomía de los profesionales de la salud para adoptar decisiones, no para opinar, sino para adoptar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes puestos a su cargo. Eso sí, estableció unos límites, y esos límites son que la autonomía será ejercida en el marco de temas de autorregulación, la ética, el imperativo ético, la racionalidad y la evidencia científica. Pero miren ustedes, se prohíbe todo constreñimiento, presión o restricción del ejercicio profesional que atente contra la autonomía de los profesionales de la salud, así como cualquier abuso en el ejercicio profesional que atente contra la seguridad del paciente. Este es un mandato de una ley estatutaria que hoy hace cuerpo con la Constitución política. Y vea el llamado que nos hace a los tribunales de ética médica. La vulneración de esta disposición será sancionada por los tribunales. Es decir, en los tribunales conoceremos clemencia a aquellos médicos que empiecen a constreñir y a dar órdenes de limitaciones a los colegas en aras de contener a ultranza el gasto médico, porque la máxima contención del gasto médico es la negación de los servicios de salud a los pacientes que lo requieren por necesidad. Siguiente. Para la Corte, los presupuestos doctrinales y jurisprudenciales puestos en el artículo 17 sirven de soporte para la defensa de la autonomía médica, la cual encuentra asidero más contundente en la Carta, en los artículos 16 y 26. Es decir, la fuerza y la evidencia científica, la racionalidad, el peso de la ética, la necesidad de autorregulación resultan imprescindibles en el ejercicio de la actividad médica. Así lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia C-313 de 2014, que declaró exequible con algunas observaciones la ley estatutaria en salud. Siguiente. Entonces, la autonomía, según la Corte, la autonomía del médico aplica en los siguientes escenarios: la prescripción de medicamentos, así estos no se encuentren incluidos en el plan de beneficios en salud. De ahí nació el MIPRES, para hacer prescripciones de aquellos medicamentos que no se encuentran en el manual de medicamentos del plan de beneficios en salud. Para la solicitud de exámenes de laboratorio o medios diagnósticos, para la solicitud de interconsultas o revisiones, para los certificados médicos, las licencias de maternidad o las incapacidades, para expresar con toda libertad sus opiniones. Es decir, en estos casos no se puede cohibir al médico. No se le puede decir al médico, usted no puede formular una CAC, esa la tiene que formular el especialista, ¿no señor? Aquí está muy claro, no se puede cohibir al médico. Siguiente. El único estudio que tenemos en Colombia sobre autonomía médica lo hicimos porque me incluyo en el año 2006. A la postre yo era presidente de Armenas, Cundinamarca, y la Defensoría del Pueblo nos invitó a formar parte de esa investigación. Y se hizo investigación básicamente en qué tipo de restricciones había en tiempo para los médicos, qué tipo de restricciones había por paciente, qué tipo de restricciones por patología y las autorizaciones que llevaban a las negaciones de servicios. Restricción por tiempo es aquella que se hace midiendo metas semanales, quincenales o mensuales. Ejemplo, el número máximo de exámenes que se puede prescribir en un tiempo determinado. Eso se usó en una época, ya afortunadamente no. Restricción por paciente, aquella que limite el número de exámenes, imágenes o medicamentos por paciente. Es decir, los formularios preimpresos que solamente tenían 3 o 4 cajoncitos y usted no podía utilizar sino uno. Era una restricción por paciente. O restricciones por patologías,
las que limitan exámenes o imágenes de medicamentos en una determinada patología. Y los resultados siguientes en esa época fueron en el año 2007, que se hizo la publicación, el estudio de la Defensoría del Pueblo. El 39% de los médicos encuestados fue una encuesta nacional hecha por defensores públicos en los 32 departamentos. El 39% de los médicos consideró que la entidad para la cual trabajaba le restringía la autorización de servicios, por tiempo el 35% y por patología el 28% y por paciente el 12%. Siguiente. En ese orden de ideas, entonces, el Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca, con el enorme y valioso apoyo, utilizando esa extraordinaria plataforma que dispone el Colegio Médico Colombiano, decidimos hacer la siguiente investigación: autonomía en el ejercicio médico 4 años después de aprobada la Ley Estatutaria en Salud. En el estudio de la Defensoría, en el año 2007-2006, no existía la Ley Estatutaria, que es del año 2015. Ahora tenemos la vigencia del artículo 17 hace ya 4 años y necesitamos saber real y efectivamente, como objetivo, establecer el nivel de autonomía o de constreñimiento que tienen los médicos para adoptar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que tienen a su cargo luego de expedida la Ley Estatutaria en Salud y elaborar, pensamos, propuestas de autorregulación. Siguiente. La autonomía, como dijimos en el artículo 17 de la Ley Estatutaria en Salud, no es absoluta. Tiene restricciones con base en la ética, que está hoy regulada en la Ley 23 del 81 a través de los tribunales de ética médica. La evidencia científica, que la tenemos en la Lex Artis, por las universidades, la academia, las sociedades científicas, las guías de atención integral, y que nos sirven de orientación a los tribunales en momentos de tomar decisiones frente al actuar de nuestros colegas. La racionalidad técnico-científica está incluida en las guías de atención, pero si ustedes ven, no hay nada escrito en materia de autorregulación. Y no puede haberlo porque, reitero, no le corresponde al Estado, nos corresponde es a nosotros. La autorregulación nos corresponde a nosotros. Y como nosotros lo vemos, siguiente, la autorregulación está definida en el artículo 26 de la ley de talento humano, a la cual ya hicimos referencia, y dice, comillas, los profesionales de la salud tienen la responsabilidad permanente de la autorregulación, entendida como el conjunto concertado de acciones necesarias para tomar a su cargo la tarea de regular la conducta y actividades profesionales derivadas de su ejercicio, la cual debe desarrollarse teniendo en cuenta los siguientes criterios. Primero, la actitud profesional responsable que permita la adopción de una conducta ética para mayor beneficio de los usuarios. Y segundo, la competencia profesional, que asigne calidad en la atención prestada a los usuarios. Eso le corresponde a cada médico en el momento de tomar una decisión. Y por eso siguiente, nosotros la vemos como en 2 niveles, esa autorregulación. El primero, el más importante, es el personal. Cada quien se sabe conocedor de conocimientos, de habilidades y destrezas, y sabe perfectamente de qué es capaz y qué no le corresponde hacer. Eso se lo dicta su propio imperativo ético. Pero desafortunadamente, cuando se rebasa ese límite, tiene que haber un actuar colectivo que corresponde a sus pares académicos, que corresponde cuando esa barrera de conciencia individual se ignora, entonces deberá operar el segundo nivel, como es la intervención de sus pares académicos en las juntas médicas, en los comités de historias clínicas, en el análisis de mortalidad extrema o de mortalidad, en los comités de vigilancia epidemiológica y en los tribunales ético-disciplinarios.
Las instituciones médicas son las llamadas a definir los alcances de la autorregulación. Siguiente. Primero, tenemos que recordar y nunca olvidar que existen prohibiciones expresas a los médicos en la ley 23 del 81, claramente establecidas en la ley que regula nuestro actuar médico, como por ejemplo violar el secreto profesional, por ejemplo no dedicar el tiempo necesario a los pacientes para determinar la conducta a definir, no exponer a los pacientes a riesgos innecesarios. Estos dos últimos, el artículo 10 y el artículo 15, son los que más se invocan en el momento de sancionar a los colegas, desafortunadamente. No dedican el tiempo necesario o exponen al paciente a riesgos innecesarios. Pero también omitir datos relevantes en la historia clínica, por ejemplo, cuando surge una complicación y esa anotación se omite. O recibir beneficios comerciales de farmacias, laboratorios, ópticas, establecimientos ortopédicos y demás organizaciones o instituciones similares encargadas del suministro de elementos susceptibles de la prescripción médica. Siguiente. El médico tampoco debe aceptar o conceder participaciones por la remisión de un enfermo. El médico que labore por cuenta de una entidad pública o privada no puede recibir honorarios de los pacientes que atiende en sus instituciones. Este artículo, el 43, los médicos veteranos como yo recordarán, por ejemplo en Cundinamarca, que yo sepa, y en algunos departamentos existieron los fondos médicos. Los fondos médicos era un fondo que se hacía por atención de los pacientes privados en los hospitales públicos. Este artículo acabó con los fondos médicos por la prohibición que en él se estableció. El médico no aprovechará su vinculación con una institución para indicar a los pacientes que utilicen su servicio en el ejercicio privado, es decir, autoderivarse pacientes de la institución hospitalaria a su consultorio. En fin, hay una serie de prohibiciones muy claras que debemos tener presente. Entonces, el primer escalafón es la ley 23 y las prohibiciones claras que allí están contempladas. Siguiente. Pero cuando no está prohibido, hay un movimiento que se llama Choosing Wisely, me lo presentaron recientemente en la Academia Nacional de Medicina, que hace referencia al consentimiento informado. Y se le dice a los pacientes que elijan sabiamente, y que elijan sabiamente a través de pedirle a su médico que responda 5 preguntas frente a un eventual procedimiento quirúrgico. ¿Necesito realmente este examen o este procedimiento? ¿Cuáles son los riesgos de ese examen o de ese procedimiento? ¿Hay opciones más sencillas y seguras? ¿Qué pasa si no me lo realizo? ¿Y cuáles son los costos? Aquí se está haciendo énfasis en que el consentimiento informado no es delegable. El consentimiento informado lo tiene que dar siempre y exclusivamente el médico tratante. No se le puede delegar ni al auxiliar de enfermería y menos a la parte administrativa. Eso no es un formulario más, es el conocimiento que tiene que tener el paciente para que, informado debidamente, tome la decisión de aceptar o no los riesgos que el procedimiento incluye. La Asociación Colombiana de Medicina Interna ha venido pregonando lo que se denomina la medicina de óptima calidad, en el cual ellos empiezan a desaconsejar ciertos procedimientos. Qué bueno sería que todas las especialidades empezáramos a desaconsejar en un momento determinado alguna intervención, actividad o procedimiento. Por ejemplo, siguiente. Las sociedades científicas y las instituciones médicas en el campo de su conocimiento podrían no aconsejar ciertas conductas, entidades, intervenciones o procedimientos
que finalmente la decisión es del colega, pero si él opta por hacer alguna actividad de intervención o procedimiento desaconsejada por la sociedad científica respectiva, será porque tiene mucho argumento y muchas razones para hacerlo, o porque las condiciones de medio, de modo, tiempo y lugar lo conducen a efectuarla. Por ejemplo, esto es simplemente a manera de ejemplo, desaconsejar las consultas en espejo, las multiconsultas o las consultas simultáneas en donde un especialista con la colaboración de 3 o 4 médicos generales hacen simultáneamente 4 consultas supuestamente de especialista. Esa es una manera de nosotros recomendar que no es aconsejable desde el punto de vista ético. También hay todo un movimiento para aconsejar cuándo no reanimar, cuándo debemos tomar la decisión de no reanimar. Los obstetras muchas veces, hoy en día, dijéramos, el obstetra le pasa al recién nacido al pediatra. En mi época los obstetras reanimábamos los recién nacidos y tomábamos la decisión muchas veces de no reanimar cuando venía un niño anencefálico, cuando tenía alguna circunstancia que sabíamos que era incompatible con la vida extrauterina, tomamos la decisión de no reanimarlo para no perpetuar unos signos visuales sin posibilidades. Igualmente, a manera de sugerencia, ¿hasta dónde podría ir el médico general en una intervención, procedimiento, dependiendo de las circunstancias de modo, tiempo y lugar? Uno entiende que en la periferia, en un hospital de primer nivel donde no hay un especialista, el médico general tiene que hasta cierto punto hacer actividades propias de un especialista. Pero estando en una ciudad capital, el médico general, sin tener los conocimientos ni las habilidades y las destrezas, por ejemplo, haga cirugía plástica, estética y reconstructiva, sin tener las debidas competencias, eso es un hecho que deberíamos desaconsejar. Las relaciones con la industria farmacéutica y también cuando no reemplazar a un colega. Cuando un colega empieza una actividad reivindicativa y que empiecen a traer colegas, dijéramos, para ocupar su cargo, como hace unos años sucedió con los médicos cubanos, recuerda Jaime, en norte de Santander. En fin, hay muchas cosas que cada una de las especialidades podríamos no aconsejar. Y con esto estaríamos orientando a nuestros colegas a la autorregulación. Porque, colegas, si nosotros no nos autorregulamos, tarde o temprano nos autorregulan. Siguiente. La medicina siempre ha levantado el estandarte de los principios éticos. Su fin primordial es de servir, la ha hecho el prototipo de la profesión humanitaria. Es necesario que retomemos este camino, colegas, que es el único que nos queda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esta estimulante presentación. Vamos ahora a darle la palabra a las veces más jóvenes, los médicos en el auditorio. A doctor Samuel Barbosa, quien nos va a presentar ahora la encuesta. Supongo que en específico, ¿cómo sería esto de la encuesta? Supongo que en específico para conocer cómo sería la encuesta y empezarla a contestar. Sí, claro que sí. Sí. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Y después de esa magistral exposición del doctor Fernando, es muy difícil entrar a hacer alguna adición a su exposición. Para todos es un gusto estar acá. Soy Samuel Barbosa, secretario de Presidencia del Colegio Médico Colombiano. Los invito a todos a revisar esta encuesta, que es la base como tal de la encuesta que vamos a hacer en este momento, que es la encuesta que hizo la Defensoría del Pueblo, Autonomía Médica, a la que se refirió el doctor Redondo. Nos avanza un poco más. Esta encuesta tuvo unas características puntuales que, como
colegas y como presidentes y directivos de organizaciones, nosotros si queremos equiparar los resultados de nuestra actual encuesta que vamos a lanzar en este momento, tenemos que igualar, inclusive lo ideal es que superemos en datos. Fue realizada en el 2006, tuvo un periodo de aproximadamente 6 meses de duración, de un marco muestral que en ese momento eran 41.000 médicos aproximadamente en el 2006. Hoy por hoy se cree que estamos por encima de los 95.000 médicos, entonces tenemos que aumentar. Se realizó en aproximadamente 298 municipios, dividido en 5 regiones, con una muestra total de 1.480 médicos encuestados en ese momento. El nivel de confianza para esa encuesta fue del 95% y el error estándar estimado permitido era del 3%. La siguiente. Y lo que la Defensoría del Pueblo argumentó es que en ese momento, antiguamente, los médicos gozaban de una profesión liberal con un privilegio de decidir plenamente sobre su autonomía, pero que ahora las aseguradoras y los diferentes administradores en salud habían impuesto un cambio en la conducta, condiciones, precios y honorarios, inclusive el ejercicio profesional. Es lo que argumenta la Defensoría del Pueblo, con unos resultados en disminución del tiempo de consulta asignado. Aquí en esta encuesta eran de 18 minutos en promedio, cuando idealmente deberían ser de 30 minutos para una consulta externa, y tiempos asignados por cada grupo. El ideal es la columna morada, la azul es el tiempo de consulta que se estaba dando en cada servicio. Si ustedes la revisan con calma van a poder entender ese gap o esa diferencia que hay entre el estimado real y el esperado ideal. La siguiente, por favor. Y cómo esto se manifestaba en restricciones de tipo verbal, principalmente en un 58%, a través de memos escritos, bloqueos en el sistema de diligenciamiento de la historia clínica, correo y otros medios que afectaban o constreñían el ejercicio profesional. En esta encuesta vamos a ahondar un poco en esas preguntas. No va a entrar en el detalle de cada pregunta porque es un poco extensa, pero lo ideal es poderla realizar. Y en otras restricciones sobre el tiempo por paciente, por patología, que ya el doctor Redondo se refirió, y qué incentivos daban a los médicos que se acogían a estas políticas que restringían el ejercicio profesional, con incentivos académicos, monetarios, laborales o de turismo, si de descanso, de vacaciones, que eso ya se podría calificar como un incentivo perverso en el ejercicio profesional y que afecta la ética profesional. Y creo que todos nos podríamos preguntar, tal vez alguna vez me han dicho que si dejo de formular, que si dejo de hacer o que si limito ciertas acciones, voy a tener ciertos beneficios. Y esto desencadenó que en el 39% de los médicos encuestados había restricción, principalmente en el uso de medicamentos como analgésicos y antibióticos. Del listado de los 10 medicamentos a los cuales la doctora Clemencia hace referencia, de los más formulados que principalmente manejan la mayoría de las patologías, imágenes diagnósticas como la tomografía axial computarizada. Las restricciones se presentaban principalmente en IPS, de las cuales principalmente eran las públicas, las que más estaban restringiendo en ese momento, y más de la mitad de las restricciones se presentaban de forma verbal. Entonces, bajo ese parámetro o antecedente que tenemos de la encuesta en el 2007, vamos a desarrollar la nueva encuesta, que es la Encuesta Nacional de Autonomía Médica, desarrollada, liderada por el Colegio Médico de Cundinamarca, en apoyo del Colegio Médico Colombiano, la siguiente, que lo que busca es establecer si hay un constreñimiento de los médicos y profesionales de la salud en su ejercicio de autonomía. La siguiente, por favor. Y los objetivos específicos: condicionamientos, el constreñimiento, presión o restricción del ejercicio profesional, si ofrecen incentivos por negar o restringir servicios, si existe una restricción del ordenamiento en medicamentos, exámenes, intervenciones o procedimientos. Como me comentaba una colega hace poco, que en urgencias llegó una paciente con una orden, un examen que requería hacerlo prioritario con exacerbación de síntomas, y directamente en la parte administrativa le dijeron desaparezca la orden porque no tenemos ya más servicios habilitados por este mes para ese examen. Y ella, siendo una especialista en ortopedia, decía que no es posible que me limiten a mí y me obliguen a desaparecer una orden médica. Determinar si existen restricciones en el ordenamiento de interconsultas o remisiones,
en el tiempo de consulta asignado de las instituciones, y esto podríamos verlo porque muchas de las quejas de los pacientes hacia el trato de los médicos es que no hay tiempo por el diligenciamiento de la historia clínica digital, por los tiempos que les asignan, y eso no satisface la atención en la relación de los médicos con los pacientes y por ende genera y desencadena una violencia que estamos viendo cada vez más presente en el acto al ejercicio profesional. Y a propósito, hago una cuña, el Colegio Médico acaba de hacer una encuesta sobre el agotamiento profesional y próximamente vamos a invitarlos a todos a ver los resultados del famoso síndrome de burnout. Tenemos datos ya preliminares con unos altos índices de agotamiento profesional. Eso también se debe a que estamos viendo más pacientes por hora de lo que se deberían ver. ¿Sí? Consultas de 30 minutos pasaron ahora a 15 minutos, o sea, de 2 pacientes a 4 pacientes por hora, y eso está afectando el cansancio emocional. Imagínense ver aproximadamente 20 pacientes en una media jornada, 40 pacientes en un día. El agotamiento emocional, psíquico e intelectual afecta el ejercicio profesional. Obtener las conclusiones y plantear soluciones con proyectos de las instituciones médicas relacionadas en estos proyectos de ley, regulación, con los entes de vigilancia, inspección y control en el marco del cumplimiento de la ley estatal. Entonces, la organiza el Colegio Médico de Cundinamarca y de Bogotá, afiliado a la Federación Médica Colombiana en conjunto con el Colegio Médico Colombiano. Vamos a decidir mantener el mismo tiempo, 6 meses de recolección de datos, pero lo ideal es que sea la mayoría de encuestas posibles. A esto hago una aclaración: no se pueden repetir las encuestas, no repitan las encuestas, díganle a los colegas que no las repitan porque el aplicativo virtual va a identificar los duplicados y los va a anular directamente. Ustedes no se van a dar cuenta, eso lo hace internamente el aplicativo. Y el marco muestral en este caso es no probabilístico para los que son epidemiólogos y todos los investigadores, por conveniencia, en una metodología que se llama bola de nieve, o sea, todos la compartimos con todos nuestros conocidos, es un efecto de bola de nieve, pero por eso tenemos que aumentar el valor del número de encuestados, porque es no probabilístico, o sea, tiene que ser ampliamente difundido a través de todas las organizaciones médicas que quieran contribuir. El mecanismo de recolección es a través de una plataforma en internet que ya vamos a ver cómo ingresar y acceder a ella, y es un cuestionario semiestructurado de 50 preguntas. Es una de las encuestas médicas más largas que vamos a tener que desarrollar, pero ya tenemos experiencia logrando encuestas hasta de 33 preguntas como la de burnout sin ningún problema. Tiene unos tópicos que son datos demográficos, nivel de formación y descriptivos sobre autonomía y autorregulación, desarrollados previamente por un equipo de expertos del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, revisados en el colegio también con el Colegio Médico Colombiano, discutidos con varios colegas previamente para ver si las preguntas son entendibles, si hay que modificar algún tipo de palabra y si se la pueden responder fácilmente. El tiempo promedio de respuesta que tenemos actualmente con las personas que ya la han contestado son de 7 minutos aproximadamente, o sea que todos perfectamente la podríamos desarrollar en un café, en un momento de tranquilidad, para poder tener los datos más fidedignos. Dale la siguiente. Entonces, si ustedes tienen su celular, las nuevas generaciones, los que quieran, le pueden tomar una foto. Esto se llama un código QR que lo identifica la cámara de su celular directamente y les activa poder ingresar a esta página web que se llama automedica.questionpro.com, y ustedes inmediatamente van a ver en este momento, si ingresan en este mismo momento, y los invito a que hagan el ejercicio para que todos en este mismo momento puedan ingresar, inclusive a todos los colegas que nos acompañan en redes sociales a través de transmisión en vivo en FaceTime, ¿cierto? Puedan conectarse y empezar a diligenciar esta encuesta, al igual que pueden compartir el link de la encuesta y con eso todos empezar a diligenciar la encuesta a nivel nacional. De igual forma, esta encuesta, el link, la forma de acceso y todo la vamos a enviar por correos masivos, por los grupos de WhatsApp que se tienen en las organizaciones, para lograr el mayor acceso posible y que la mayor cantidad de personas puedan responder. ¿Ya pudieron ingresar en el auditorio a esta encuesta? ¿Sí han podido hacerlo? Sí. ¿Listo? Igual si quieren anotarlo, pues si buscan automedica.questionpro.com, ahí les va a aparecer también la encuesta y van a empezar a verla de esta forma.
No entren en detalle de cada pregunta para darnos en el espacio de la presentación que todos podamos acceder y si quieren en este mismo momento comenzar a contestar o compartir con los colegas para que la puedan diligenciar. No sé si tienen preguntas, dudas, porque ya está la penúltima diapositiva, si déjenla ahí para que nadie la vaya. Samuel, yo contesté la encuesta hace media hora antes de que empezara el foro. Y doy fe que se demora unos 7 minutos. Muy bien, lo felicito. Quería preguntar dos cosas. No vi si uno en ese momento lo interrumpe o algo y si pudiera guardar la encuesta, dejarla ahí guardadita mientras uno continúa. Y lo segundo, si en algún momento uno puede obviar una respuesta o todas las respuestas son obligatorias. Entonces, para lo primero es, pueden, como es una página, es una dirección web, eso se va a identificar con un código que todos los celulares o cada uno tiene, que es una forma de identificación que se llama el IP. Ustedes pueden tener o dejar abierta la página y después decidir resolverla más tarde. Lo único que va a hacer es cambiar el tiempo promedio, porque son tiempos promedios de responder la encuesta y no hay ningún problema. A lo que los invito es a que se den los 10 minutos de no aceptar y hasta que no termine de contestarla, no termino, o sea, no cierro la encuesta. Y lo segundo, porque se puede perder, no significa que se pierda, se puede guardar, pero se podría perder si uno cierra el celular, si se reinicia el celular, se le pierde la encuesta. Y lo segundo, sobre todas las preguntas, no siempre hay que contestar todas las preguntas, hay unas preguntas, digamos, es un algoritmo de preguntas-respuestas. Si su pregunta es sí, sigue a cierta pregunta. Por ejemplo, ¿a usted alguna vez ha tenido restricción para el ordenamiento de medicamentos? Si su pregunta es sí, la siguiente pregunta es ¿qué medicamentos ha tenido por la cual ha sido restringido? Si su respuesta es no, entonces puede pasar a la siguiente pregunta más adelante, que es ¿alguna vez ha tenido restricción para la formulación de exámenes? Si su respuesta es no, pasa a la siguiente y evita preguntas que serían, digamos, redundantes en el caso de que no le apliquen a usted personalmente. Entonces, no todas las 50 preguntas las tiene que contestar y eso se llama un algoritmo de pregunta-respuesta que ustedes fácilmente van a poder resolver. Esto se va a llevar a cabo con ciertos niveles, por ejemplo, solamente la tienen diseñada para personas Doctor, la encuesta a nivel profesional divide en todas las categorías desde médico rural hasta médico especialista, inclusive con segunda especialidad. Y también subdivide el nivel de la IPS o institución en la que está trabajando, cuando ustedes colocan en las opciones que trabajan en lugares, digamos, en atención clínica o quirúrgica, y si tiene o no un nivel de categoría de esa clínica o quirúrgica. ¿Listo? También inclusive si ustedes son a la par profesores, investigan y trabajan en clínica, ustedes pueden seleccionar las opciones suficientes para dividir. Más que el nivel de complejidad, nos interesa es el nivel de formación. En teoría, lo que dice, digamos, lo que hemos visto actualmente en el ejercicio profesional es que entre mayor sea el nivel de formación, es menor aparentemente la restricción dada su especialidad, su especialización en el área. Pero queremos corroborar si es cierta o no esa hipótesis y queremos verlo a través del nivel de formación puntualmente, más que el nivel de complejidad. Sí, doctor. Una segunda profesión. Esto va a ser, digamos, para los médicos que ven los pacientes, obviamente. ¿Han tenido en cuenta, digamos, por un lado, de los que han estudiado administración, prevención, para ver cómo ellos son nuestros? Pregunto que eso me dice un médico de la atención, más especializados que uno, conoce más de menos tiempo de dedicar al paciente. Sí, doctor. Sí, doctor, para responder. En las opciones de nivel profesional y de formación está la pregunta si usted trabaja en el área administrativa. Lo que pasaría es que si usted trabaja en el área administrativa y no formula medicamentos, entonces hay muchas preguntas que comienzan a no aplicarle y fácilmente termina la encuesta antes de tiempo.
pero no hay limitación, o sea, todos los médicos en general la pueden responder, y lo que sí se busca es que la contesten cuando han ejercido su práctica clínica, que es donde vemos donde hay más la restricción. Doctora, qué pena. Una pregunta que quisiera aclarar, como los dijo Miguel, que no podía repetirse. Entonces, obviamente es muy frecuente que el profesional trabaje en dos instituciones. Entonces, ¿cómo es? Entonces, hay una pregunta cuando se hace referencia a las instituciones, es en la cual más dedica más tiempo de trabajo. Porque sabemos que los profesionales pueden trabajar hasta en 4 instituciones, lo que dice la encuesta de situación laboral es que se ven hasta en 4 instituciones. Entonces, y cuando se pregunta, digamos, o sea, no vamos a preguntar cuál es la institución que le restringe más el ejercicio profesional, porque no es hacer una cacería de brujas, que tenga la expresión, ¿sí? Sino preguntar es si usted ha tenido restricciones en su ejercicio profesional, independientemente de que es en una o en las 4 instituciones que usted trabaja. ¿Por qué? Porque el ejercicio profesional no debería tener una restricción de su ejercicio como tal, y si ya lo presenta, eso ya muestra que el sistema en sí mismo está presentando algunas fallas sobre la profesión directamente del ejercicio profesional. Entonces, resolviendo la pregunta, están las preguntas sobre si trabaja en más sitios, en cuántos sitios trabaja, si son IPs públicas o privadas, pero las preguntas sobre la restricción de la autonomía es a la generalidad del ejercicio que hace cada profesional. O sea, yo trabajo en una IPS pública en la mañana, en la noche hago turnos en una AS pública en la mañana, en la tarde hago unos turnos en una IPS privada, y si la pregunta es, ¿alguna vez usted ha sentido que le restringen el ejercicio profesional en su práctica profesional, sí o no? O sea, hace referencia a todos los lugares donde usted trabaja directamente como profesional, como médico. Doctor, es que, a ver, dentro de esa misma línea de conocimiento, a mí me parece que si bien es cierto, la anterior encuesta mostraba que había una mayor restricción dentro del ejercicio en las entidades públicas y en menor grado, ligeramente menor en las entidades privadas. Cuando uno trabaja en varias entidades, muchos de nosotros trabajamos en una entidad pública y en una entidad privada. En ese caso sí serviría poder hacer alguna diferenciación entre una situación y la otra. Podría servir en un momento dado que se pudiera decir, oye, en esta entidad en lo público me están restringiendo o en lo privado me están restringiendo más. Yo creo que valdría la pena que no nos limitáramos solamente en ese tipo de circunstancias. Porque, por ejemplo, yo trabajo en 2 entidades públicas y las situaciones son un poco similares en ambas, no necesariamente iguales. Pero digamos, para el caso particular de esa situación en la cual el colega ejerce en una entidad pública y en una entidad privada, pues sí creo que vale la pena la diferenciación. Sí, en la pregunta, o sea, es que las preguntas, en la medida en que las vayan contestando, se van a dar cuenta, y dice, ¿en qué institución ha tenido las restricciones? Aparte de dónde trabaja, ¿sí? ¿Y qué restricciones ha tenido? ¿En qué tipo de institución ha tenido la restricción y qué restricciones ha tenido? O sea, de ahí en adelante, ¿qué restricciones? Sean medicamentos, laboratorios, exámenes, interconsultas, valoraciones por especialista, procedimientos. O sea, hay varias preguntas y respondería a su inquietud, doctora. No, es un poco un comentario con respecto al colega que hizo la observación sobre los médicos que no están dedicados a las labores asistenciales, sino administrativas. Y en ese sentido creo que en este caso la encuesta, digamos, no resuelve ese tema a profundidad, pero yo sí quisiera decir que hay una preocupación importante y habrá que hablar del tema y habrá que buscar un mecanismo, y es el constreñimiento de la autonomía médica ejercida por los médicos a los médicos. Hoy en día tenemos muchos cargos administrativos, gestores, jefes, coordinadores, etcétera, etcétera, que lamentablemente no ejercen su función y su papel como médicos, sino como enviados especiales, para decirlo de la manera más prudente, en materia de restringir a los colegas por un par. Y ahí creo que hay un reto importante que excede lo que está planteado en esta encuesta, pero que no podemos olvidar y que vamos a tener que abordar a profundidad, porque en el tema de
escuchar, yo también pensaría que ese es un tema específico que hay que mirar. ¿Cómo hacemos con los médicos administrativos que constriñen a los colegas? Ahí tenemos todo un tema por resolver, nadie habla de eso, da un poco de escozor hablar del colega en ese sentido, pero eso es una realidad. Y quiero decirles que está sucediendo en algunos cargos, pero también está sucediendo en las llamadas juntas médicas, también está sucediendo en los comités institucionales de ciertos temas, porque son cargos en los cuales se tiene que sentar un médico, ¿cierto?, por la naturaleza del cargo, pero resulta que la esencia misma de lo que ese médico tiene que cumplir en ese rol no se da, sino se convierte en un instrumento de restricción a los colegas. Era más un comentario. Hay varias inquietudes, no sé si obedecen directamente a la encuesta. Tenemos que reconocer, ya un momento que pena les damos la palabra, reconocer las limitaciones como todo instrumento. Agregar muchas más preguntas va a ser mucho más difícil completar la encuesta y serían encuestas inefectivas resueltas en un alto porcentaje. O sea, 40 preguntas de 50 resueltas no nos da la encuesta completa y nos afectaría completamente el estudio. Pero vamos a plantear el debate acorde a los resultados que se tengan. Entonces los dejo para, no sé si hay otras preguntas. Doctora, hay como dos más. Doctor, ustedes cojan las dos, porque hay como 5 manos levantadas. Así, ¿cuáles son las 5? ¿Sí? 1, 2, Pues 3, 4, 5. ¿Sí? Esto. Si me permiten, y es breve. Bueno, las cinco manos son levantadas, entonces sí. 1, 2, 3, 4, 5. Perdónenme, ustedes son médicos, yo hablo como abogado que soy. Lo que acaba de decir la doctora Clemencia respecto de esos médicos que cumplen funciones administrativas, claramente, como abogado lo digo, es entrar en un conflicto de intereses al constreñir a un colega siendo coartándole su autonomía como médico. Gracias. Sí, yo quería preguntar si realmente las guías manejo, yo le digo muchas veces también, nos limitan nuestra autonomía médica, y sobre todo si es un médico especialista, no está en la guía y definitivamente no se puede seleccionar fuera de ella. Sí, hay una pregunta que hace referencia, inclusive tanto en autonomía como en autorregulación. Si usted lo limita solo por las guías y si se acoge a las guías o a su percepción personal. Que también ahí entra una discusión porque las guías de evidencia científica pues son también elaboradas por los colegas y en algunos casos hay una discusión inclusive en investigación y en academia que habla sobre si es o no competente, si es o no una forma de restricción, pero pues para eso están las guías de práctica clínica. Entonces sí hay dos preguntas, una en autonomía y en autorregulación. Doctor. Buenas noches. Miren, la práctica es exclusivamente privada y jamás he sido obstaculizado ni en mi recomendación ni en mis recomendaciones. Sin embargo, sí, la Secretaría de Salud ha pretendido, y sobre todo mis equipos, impedirme hacer mi profesión. Tengo 41 años de médico y 38 en Estados Unidos, y lo que decía la doctora me parece muy importante. ¿Quiénes lo están impidiendo? El cartel de la radiología que hizo la ley 657. ¿Eso está en esa encuesta? Lo que está en la encuesta es, así sea su práctica privada, Sí. se le va a preguntar si tiene restricción para el ordenamiento y por qué. Inclusive hay unas preguntas donde está abierto de por qué, y usted podría describir exactamente ese caso. Que su caso, digamos, no representaría a todo el grupo en general, pero sí estaría en una parte cualitativa de preguntas, de las opciones abiertas, de las preguntas donde usted puede escribir esa puntualidad. Muchas gracias. Doctora. Dependiendo del área donde uno labora, y el otro es que hay una
¿Cuánto tiempo tiene programado por paciente en la consulta externa? Me está obligando a escoger una respuesta, pero yo no veo consulta externa. Listo. Entonces, en la primera, doctora, sí es necesario que así no se sienta ningún tipo de restricción haya o sea, colegas que diligencien la encuesta, porque si no sería un sesgo, y sería un sesgo, inclusive se llama el sesgo a la negatividad, o sea, todo escenario es peor al que realmente se está viviendo, y hay algunas áreas de especialidades donde tal vez no tengan o servicios no tengan ningún tipo de restricción. Por ende, para ser representativos se necesita que la diligencien todos. Pero ¿cómo se controla, digamos, ese comportamiento diferente en la dispersión de todos los datos? Que la contesten miles de colegas. Entonces ahí ya ustedes entrarían entre uno de los puntos de no restricción en ningún sentido versus todo el restante de la muestra que puede presentar una mayor restricción en sus áreas. Y con respecto a la pregunta de consulta externa, vamos a hacer una aclaración en ese punto, la corregiremos, consulta externa o en el momento en que usted atienda a su paciente, sea valorándolo en su revista en la mañana, sea valorándolo en digamos, una valoración en hospitalización, consulta externa, consulta prioritaria, o sea, el tiempo que usted dedica para poder ver a ese paciente. O sea, el tiempo que pueda dedicar para ver al paciente. Si usted me dice que en hospitalización en neonato solo dedica 5 minutos o solo puede dedicar 5 minutos, ahí ya podríamos hablar que hay una restricción para su ejercicio profesional porque es un tiempo muy corto para valorar un paciente. ¿Sí? Eso ya depende de usted. ¿Listo? Pero vamos a hacer esa aclaración. No, solo para hacer una aclaración a la doctora en el tema de recién nacidos para tener claridad. Una cosa es que tengamos instituciones, y afortunadamente las hay, que cumplen con la reglamentación, la norma y la constitución y los derechos. Y en el tema de recién nacidos y de la población pediátrica tenemos instituciones que afortunadamente ponen ese principio y no tienen restricciones. Pero nosotros tenemos muchos casos, doctora, de unidades de recién nacidos en el país, en donde la restricción tiene que ver, por ejemplo, con la solicitud al médico de que no se pida determinada interconsulta porque en la población no se tiene esa subespecialidad. Entonces, esa es una restricción. Si la gente de recién nacidos, digamos, asume que eso se está cumpliendo, no lograríamos ver temas como esos que de hecho se presentan, de pronto no aquí en Bogotá, pero en poblaciones lejanas, en recién nacidos, se presentan. Muchísimas gracias, doctora Rosa. Era la quinta mano que estaba. Bueno. No hay quinto mano, definitivamente. Pero cerramos acá. Buenas noches. No, yo quería preguntar frente a las restricciones, que yo creo que puede haber restricciones indirectas, por ejemplo, que uno como especialista la verdad poco encuentra la restricción, pero me parece que hay restricciones indirectas como que se formulan unos medicamentos y no son suministrados y no se deja registro de ese suministro, de que no hay el suministro y se difiere con una otra justificación o dicen que el proveedor no lo tiene, que por favor formule otra cosa. Entonces es como restricciones indirectas ahí enmascaradas frente a optimizar esa atención. En las preguntas de medicamentos o órdenes de laboratorios hay una pregunta, si usted lo formuló, usted vio que lo pudo, o sea, el paciente pudo acceder a ese servicio, a ese medicamento, a ese laboratorio, de forma indirecta a su ejercicio, porque en su ejercicio profesional, no es, usted lo formula sin ningún problema, pero el paciente no puede acceder, no puede acceder. Ahí, a la par de que nos muestra, digamos, una posible restricción indirecta, como usted lo decía, nos puede mostrar un tipo de sesgo que es mi percepción, ¿sí? Y mi percepción individual. Y entonces yo puedo percibir que no le dan nada y el paciente tal vez me dijo mentiras de que no le daban nada y sí se lo dieron, o puede decir el paciente que sí se lo dieron, pero nunca me dijo a mí que se lo dieron, entonces yo percibí que no se lo dieron, ¿sí me entiendes? Y hay que entender que todas las preguntas pueden ser discutidas y este es un tema muy polémico y la experiencia que hemos tenido con la encuesta de situación laboral, con la encuesta de burnout del colegio médico es que para todos los entes interesados puede generar mucha polémica y por muchos lugares van a tratar de mostrar la otra posibilidad de un sesgo para, digamos, desvirtuar un poco la pregunta, pero sí esta es la pregunta para su respuesta. Muchas gracias. Creo que fue un ejercicio muy interesante de
retos para el diseño de una encuesta sobre autonomía médica desde el punto de vista mío como epidemiólogo clínico, de verlo en la palestra, preguntándole sobre los problemas de validez, consistencia interna, etcétera, etcétera, con la encuesta. De manera que esto, muy bien, muchas gracias por pasar aquí al ruedo y tutorear con esas inquietudes de los colegas. Como ven, entonces el tema... Es decir, claramente el tema, tenemos un tema de yo le decía hace un rato a la ponencia, de un contenido que es la autonomía y de un continente que es la autorregulación. Hay que abordar las dos cosas. Yo creo que como están las cosas, el gremio médico está viendo sustituida la autorregulación por una como heterorregulación. Habrá que seguir trabajando en estos temas. El tema concita mucho interés, porque eso es más el principio que otra cosa. Desde ya tendremos que tener una reunión similar para conocer los resultados de la encuesta, y ahí sí yo me sentaría atrás y entraría a discutir algunos de los resultados de la encuesta. Por ahora, entonces, los invito a un algo, dirían los países, que creo que hay allí por cortesía de su patrocinador del CTO. Muchísimas gracias de nuevo por la asistencia, creo que ha sido